Bien, ahora vamos a ver tipos de Data en Access. Para ello, antes que nada, siempre les recomiendo colocar los IDs cerca del ID principal, todos los IDs juntitos. Primero el primario, el que tiene el mismo nombre de la tabla, y seguido los IDs que no tienen el mismo nombre de la tabla. Recuerden que las tablas de unión no tiene por qué tener un ID principal. En este caso, coloco los ID arriba nomás, que es la única forma de hacerlo en este caso. Bien, los tipos de Data en Access son varios. Les quiero mostrar esta página, que es la página oficial. Vamos a hablar sobre ellos. Texto corto, anteriormente llamado texto. Por ejemplo, si ustedes tienen un Access viejo y no encuentran texto corto, recuerden que se llama texto. Esto me permite datos alfanuméricos. ¿Qué significa? Puedo escribir números, letras y símbolos. Hasta 255 caracteres puedo escribir. O sea que hasta 255 o números, o letras, o palabras, o símbolos. Bien. Texto largo. Anteriormente se llamaba memo. Lo mismo que pasa con texto corto. Si ustedes no encuentran texto largo, busquen memo. El texto largo, a diferencia del texto corto, me permite muchos más caracteres. Fíjense que me permite 64.000 caracteres. ¿Para qué se usa uno y otro? Por ejemplo, los textos cortos, como nos dice, se utiliza para nombres, títulos, para textos que no lleven muchos datos. Por ejemplo, hasta una dirección puede ser un texto corto. Ahí, si yo necesito explicar o necesito explayarme más, por ejemplo, si necesito indicar los pasos a seguir para una receta, ahí necesito un texto largo. O si necesito dar una explicación, ahí necesito texto largo. Entonces, texto corto para todas aquellas cosas que necesite un texto pequeño, un texto de hasta 255 caracteres. Y texto largo ya para explicaciones. Por ejemplo, si tuviera que almacenar, supónganse la descripción del tratamiento que se le realizó a una mascota, ahí sería texto largo, sí o sí. Si tuviera que indicar, por ejemplo, el nombre completo de una persona, texto corto. Bien, número. Número, como su nombre lo indica, me permite guardar cualquier número, cualquier dato numérico, de hasta 16 bytes. Ya vamos a entender bien esta parte. Y número grande es similar al número, pero me permite una precisión mayor. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre estos dos. Bien, fecha y hora. Fecha y hora me permite guardar lo que su nombre nos indica, una fecha y una hora. También, ojo, me permite guardar una fecha sola o una hora sola. Moneda, como su nombre lo indica, me permite guardar monedas. Me permite guardar, ojo, ojalá me permitiera guardar monedas, pero me permite guardar valores numéricos que tengan que ver con economías. Pesos, euros, dólares, yenes. Siempre que yo necesite guardar alguna moneda es conveniente, o algún precio, por ejemplo, es conveniente utilizar moneda. Autonumeración. Autonumeración es un valor especial que como su nombre le indica, se numera de manera automática cada vez que aparece un nuevo elemento dentro de una tabla. Por ejemplo, dentro de la tabla, dentro de las tablas que nosotros tenemos, los IDs primarios, los IDs que tienen el mismo nombre de la tabla pero en singular, van a ser del tipo autonumérico siempre. Y solamente puede existir un valor autonumérico por tabla. Bien. Sino es como un valor depredador, es un valor booleano, se lo llama también.
¿Prendido o apagado? ¿Cuándo me puede servir esto? Por ejemplo, si yo quisiera decir si, en el caso de los autores, por ejemplo, acá en mi tabla, epa, acá sí quiero saber si el autor está vivo o no. Puedo colocar, por ejemplo, un valor que se llama vive y colocarlo como booleano, porque o está vivo o no lo está. No tengo una tercera opción. Bien, por ahora. Bien. Y con eso ya estaría. Tenemos más tipos de datos. Fíjense que los salteé. Esto yo les voy a estar subiendo junto al trabajo. Pero en el caso nuestro no los vamos a utilizar. Por eso solamente les nombré algunos. De esos que les nombré, esos son los que nos vamos a estar utilizando en clase. Bien. Entonces, ahora en mi tabla, antes de pasar a Access, tengo que identificar cada tipo de dato. Las tablas no van a tener un tipo de dato, o sea, el nombre de la tabla no tiene un tipo de dato, sino que sus características solamente van a tener un tipo de dato. Todos los IDs principales van a ser autonuméricos. Yo le coloco auto para saber que es autonumérico. Copio, pego, pego, pego y pego. ¿Por qué no pego acá? Porque estos dos, ninguno de los dos en realidad, son el ID primario de esta tabla. Son IDs secundarios o claves foráneas también se las llama. Las claves foráneas siempre son del tipo, esperen 2 segundos, número. Siempre, siempre todas las claves foráneas son del tipo número. Estas dos también son del tipo número. Todas las claves foráneas, todas las claves o todos los IDs que no tengan el mismo nombre de la tabla son números. ¿Por qué? Porque este número autogenerado va a ir dentro de estos IDs, dentro de estas características. Por ejemplo, el ID de autor va a ir dentro de esta característica. Ya les voy a explicar a más detalle esto. Bien, un nombre. ¿Un nombre de qué tipo es? Si nosotros nos podemos analizar, es un texto corto. Por más que tenga 5 nombres, no va a superar, en teoría, los 255 caracteres. En este caso, en el caso del libro, perdón, yo estaba pensando en el caso de persona, pero en el caso del libro también, generalmente no supera los 255 caracteres. Entonces, este va a ser texto corto. Número de edición. El número de edición es qué edición, valga la redundancia, de ese libro, qué edición, a qué edición, perdón, de ese libro pertenece, o cuántas ediciones, perdón, disculpen que me trabé, cuántas ediciones tiene ese libro y cuál es la edición actual. Si fuera primera edición sería 1, si fuera segunda, 2, si fuera tercera, 3. Entonces el número de edición es un número. Bien, ahora sí, en el caso de autores, lo mismo que pasaba acá. Nombre, por más que tenga 5 nombres una persona, el nombre siempre va a ser un texto corto. Es medio difícil que supere los 255 caracteres. Lo mismo que apellido, texto corto. Fecha de nacimiento. Ya cuando escucho fecha o escucho hora, fecha y hora. Siempre escucho fecha, fecha y hora. Salvo que me diga fecha, pero no tenga que guardar una fecha. Que no se me ocurre ahora algún caso, pero salvo esos casos raros en los que la variable o la característica se llame fecha algo, pero no se guarda una fecha, en el resto de la fecha siempre fecha y hora. Bien, editoriales, descripción, dijimos que es el nombre. Texto corto, entonces.
control C, control V. Acá lo mismo, género, texto corto. Nacionalidades, texto corto. Y listo, ya está. De esta manera tengo todas mis características con su tipo de datos. Esto es importantísimo hacerlo para poder pasar los access de manera rápida y de manera más eficaz. Ya vamos a ver más adelante por qué.